Continuamos con nuestros estudios de la Torá, ahora de la sección conocida como Metzorá, lector 1, leyes de Shejitá. Volveremos a las leyes de la Shejitá, parte 3. Una vez que el pueblo alcanza la libertad, es responsable para acercarse y servir con absoluta gratitud e intensidad, más allá de ritos y sacrificios cruentos, los cuales nunca han sido el propósito real del apego de Israel para con Hakadosh Baruj Hu. Escucha, Israel. Continúan las leyes de quien ha sido apartado por causa del Zarat, pero ahora se considera el tiempo de su purificación por haber concluido el Zarat en él. Por supuesto que si el Cohen fue quien determinó su estado de impureza, también será el Cohen quien determinará su estado de pureza. Y una vez sanado, se realizará el ritual que consiste en el corbán de 2 pájaros vivos y puros con madera de shitim, lana carmesí e hisopo. La melicá, ya conocimos, será practicada en uno de los pájaros y su sangre será arrojada a un recipiente de barro con agua de manantial. El resto de los elementos, a excepción del pájaro vivo, serán remojados en el líquido para rociar sobre el que se purifica 7 veces. El pájaro vivo se dejará libre a campo abierto. El que se purifica deberá bajar a la mikvah y rasurar su cabello. Luego podrá entrar al campamento, pero seguirá encerrado en casa por 7 días. Más, al 7º día rasurará todo su cabello y el vello. Una vez más se sumergirá en la mikvah y se volverá puro. Al 8º día ofrecerá nuevos korbanot. En esa ocasión, con animales grandes, corderos, macho y hembra, con sus respectivas libaciones. A continuación, lo que hemos tomado del Talmud Babli, Masejet Kulim, capítulo 2. Mishnah 1. Si alguno realiza la Shejitá cortando alguno de los conductos del pájaro o 2 del ganado, la Shejitá es kasher. La mayor parte de cada uno es como si fuera el todo. Rabbi Yehudá dice, solo cuando corta las arterias, si corta solo la mitad de uno en el ave y 1,5 en el ganado, la Shejitá no es kasher. Pero si corta la mayor parte de uno en el ave y la mayor parte de los 2 en el ganado, la Shejitá es kasher. Los conductos a los que hace referencia son la tráquea y el esófago. Cada uno de ellos respectivamente se encarga de conducir el aire a los pulmones o el otro los alimentos al estómago. El tercer conducto, que se encuentra muy cercano en ambos, es la arteria yugular, que en cualquiera de los 2 casos es cortada al momento de la Shejitá. Por ese hecho, el animal muere desangrado, pero el shohet debe buscar cortar ambos conductos, la tráquea y o el esófago, según sea el caso. Mishnah 2. Si uno hace la Shejitá degollando 2 animales a la vez, la Shejitá es kasher. Si 2 toman el cuchillo y practican la Shejitá a un animal, aunque sea uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo, la Shejitá es kasher. Obviamente porque tanto la técnica como la intención son correctas. Mishnah 3. Si uno quita la cabeza de un golpe, la Shejitá no es kasher. Si mientras hace la Shejitá quita la cabeza de un solo golpe, en caso que el cuchillo sea tan largo como el ancho del pescuezo, la Shejitá es kasher. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando el cuchillo corta hacia adelante sin volver hacia atrás o hacia atrás sin volver hacia adelante. Pero si el cuchillo corta haciendo un movimiento en una dirección y la contraria, aunque sea pequeño, aunque sea un escalpelo, la Shejitá es kasher. Si el cuchillo cayó por sí mismo e hizo la Shejitá al animal, a pesar de que lo haya degollado según el modo acostumbrado, la Shejitá no es kasher,
pues está escrito, lo que degüelles, eso lo comerás. Esto es, lo que tú degüelles es lo que comerás. Si le cayó el cuchillo y lo levantó, o si se le cayeron sus vestidos y los alzó, o si estuvo afilando el cuchillo y se cansó, y vino otro e hizo la shejitá, si el retraso fue tanto como el que dura para hacer una shejitá, no es kasher. Rab Shimon dice, si se retrasó tanto como el tiempo que dura el examen, así menciona la Mishnah. Ahora, aprendamos. Hay 5 técnicas erróneas en la shejitá. Número 1. La técnica de la shejitá bien empleada no decapita al animal ejerciendo presión sobre el cuello, lo cual está prohibido. Puede llegar el caso de decapitación por un corte excesivo y constante. Aquí también se aprende. El largo del cuchillo no tiene límites, pero el mínimo es del tamaño del pescuezo de ese animal a sacrificar. Como se ha mencionado antes, la shejitá, como en otras mitzvot, se hace necesario que se lleve a cabo con intención, porque aunque el corte se realice de acuerdo al método correcto, como cuando el cuchillo cayó sobre el cuello del animal, y el corte sea perfecto según la técnica, el animal no es kasher porque no hubo intención, la cual solo se encuentra en las personas y no en el instrumento. Así está escrito, lo que tú hagas, shejitá, eso comerás. Tú es la intención shejitá, es la técnica y entonces se podrá comer. 3 conceptos se manejan en este texto de la Torah. Tú, shejitá, y comerás. Entonces, tú es la intención, shejitá es la técnica, y entonces se podrá comer. Por lo tanto, el pueblo de Israel solo puede comer lo que el pueblo de Israel mata, para que éste sea alimentado. Aunque lo mejor sería que cada uno degollara el animal a comer, para no equivocar la intención con la que es eliminado el animal. Pero como no todos tienen el valor para hacer así, entonces la intención es comprada, como sucedió con la compra de la Bejorá, primogenitura, entre Jacob y Esau. O como sucede en la práctica de la milá, circuncisión, la cual es obligación del padre, pero éste paga a un mohel para que de esta manera se lleve a cabo y él cumpla. O la de pagar a un moré para educar a sus hijos, porque el padre no puede hacerlo. De allí que al pagar por la carne, no solo se paga esto, sino que también la intención. De allí que el precio se duplica de la carne kasher. Número 2. Una segunda situación que invalida la shejitá es que ocurra una interrupción en la shejitá. Una vez que se dispone a realizarse la intención, el del tiempo de pausa no puede ser mayor al tiempo que se pueda realizar otra shejitá, o algunos dicen, o el tiempo que toma inspeccionar que el animal no sea trefá. De eso se hablará más adelante. Mishnah 4. El tiempo interrumpe la intención. Mishnah 4. Si le ha cortado el esófago y arrancado la tráquea, o si ha cortado la tráquea y arrancado el esófago, o si ha cortado uno de ellos y luego ha esperado a que el animal muera, o si ha sepultado el cuchillo debajo del segundo y luego lo arranca, Rab Yesebab dice que es nevelá. Rab Akiva dice que es trefá. Rab Yesebab dio una norma general en nombre de Rab Yoshua. Todo animal que se hace inservible para la shejitá, por la shejitá, se considera como nevelá, carroña.
Pero la shejitá, que ha venido a ser inservible por otro motivo, se considera trefa. Rab Akiva coincide con él. Continuando con las técnicas erróneas en la shejitá, la tercera es haber arrancado uno de los conductos, sea cual fuera, aunque es más fácil que se desprenda la tráquea. Número 4. Esperar a que le llegue la muerte al animal sin haber terminado de cortar la mayoría del o de los conductos. Depende del caso. Y número 5. Insertar por debajo de la piel el cuchillo. Es decir, picar al animal en lugar de cortar. Estas 5 que se han aprendido son técnicas erróneas en la práctica de la shejitá. La intención con la que se realizan estas y otras mitzvot es aquello que retroalimenta el alma. Inténtalo. Hasta pronto.